Historias de la economía. Episodio 12, en el que un pueblo de 7.000 habitantes se convierte en el más rico de Estados Unidos comprando acciones de Coca-Cola. Quincy es un pequeño pueblo del norte de Florida que no llega a 7.000 habitantes. En apariencia, uno más de los cientos de miles que hay en Estados Unidos, pero esconde una historia bursátil muy curiosa que le llevó a ser el más rico del país y que aún hoy cuenta con más de medio centenar de millonarios. Y todo gracias a Coca-Cola y a un banquero con buena vista. El protagonista es Mark Welch Monroe, también conocido como Mr. Pat o Daddy Pat. Se trataba de un banquero local que decidió invertir en Coca-Cola cuando salió a bolsa en 1919, a un precio de $40 por acción. Poco después, por un conflicto con sus proveedores de azúcar y con las empresas embotelladoras, los títulos cayeron a menos de la mitad, a $19. Pero eso no frenó a Pat, que siguió invirtiendo. Era consciente de que todo el mundo, por muy difíciles que fueran las circunstancias, quería tomar una Coca-Cola. La clave llegó poco después, en 1922. Tras una gran cosecha de tabaco, que era el principal cultivo de la zona, Monroe aconsejó a granjeros y vecinos que invirtieran en Coca-Cola. Incluso llegó a prestarles dinero para tal objetivo. Fueron muchos los que siguieron su consejo, y siguieron invirtiendo durante años. Cuenta la leyenda que durante la Gran Depresión, Monroe se dio cuenta de que muchos inversores se rebuscaban en los bolsillos en busca de las últimas monedas para comprar una Coca-Cola, un capricho para aliviar las penas de su ruina. Era tal la situación que con la economía arrasada, el desempleo disparado, la bolsa hundida y el valor de las empresas por los suelos, las ventas de Coca-Cola apenas cayeron un 2% tras el crack del 29. A eso hay que sumar que se trataba de una empresa solvente, sin deudas y con más de $6 millones en efectivo. Esta situación le permitió seguir pagando sus dividendos en todo momento. Y para mucha gente de Quincy, esta fue su salvación. Poco después, cuando la economía empezó a recuperarse y los precios de las acciones de Coca-Cola se dispararon, fue cuando Quincy se convirtió en el pueblo con mayor riqueza per cápita de Estados Unidos, y al menos 67 personas se convirtieron en millonarios, amasando fortunas importantes que luego heredaron sus hijos y sus nietos. Aquel consejo de Mr. Pat ha permitido al pueblo sortear todas las dificultades que han ido surgiendo. ¿Que las cosechas eran malas? Tenían los dividendos de Coca-Cola. ¿Que la economía colapsaba? Tenían los dividendos de Coca-Cola. ¿Llegaban los buenos tiempos? Se invertía en acciones de Coca-Cola. Nunca se vendían. Para una persona cuyo abuelo o bisabuelo comprase una sola acción en aquellos tiempos, con los dividendos reinvertidos, hoy tendría más de $10 millones en acciones. Recibiría dividendos por más de $200.000 cada año. Pese a que esta historia es real, con el paso del tiempo se ha ido adornando con leyendas no confirmadas. Llamada la ciudad de los millonarios de la Coca-Cola, muchos herederos se niegan a hablar del tema. Y los descendientes de Monroe están cansados de haber contado tantas veces su historia. Por ejemplo, es difícil saber cuál es el número real de millonarios en la actualidad, aunque la cifra oscila entre 25 y 70, según distintos medios. Sea cual sea, y con 7.000 habitantes en la actualidad, le convierte en uno de los pueblos con más ricos por habitante. Muchas participaciones están escondidas en trust y han pasado de generación en generación, por lo que es difícil estimar cuántos hay. Además, la estrategia de comprar y mantener, y en muchos casos reinvirtiendo los dividendos, hace que muchos millonarios no hayan disfrutado ni siquiera del dinero que poseían sobre el papel, puesto que la cultura de no vender las acciones de Coca-Cola
se convirtió en un auténtico rasgo diferencial del pueblo. También se cuenta que la propia compañía, con sede en Atlanta, fletaba convoys especiales para ir a recoger a los accionistas locales de cara a las juntas. Johnny Blitz, historiador local, aseguraba que en un momento dado los residentes de Quincy llegaron a tener más de 2/3 de las acciones cotizadas. Pero el dinero de la Coca-Cola no durará para siempre. El número de millonarios ha decrecido, al repartirse entre los herederos. Algunos, ahora sí, decidieron simplemente vender las acciones, y otros se fueron del pueblo, que hoy en día no tiene grandes perspectivas. Los millonarios siguen haciendo obras de caridad, pero cada vez son más un reducto de la historia. Este podcast ha sido creado con la dedicación y la pasión de muchas personas. La historia fue ideada por Ricardo Larrechea y el texto adaptado por Javier Calvo. Si te ha gustado cómo ha sonado todo, ha sido por la espectacular postproducción de sonido de Remo Vicario e Israel Cánovas. La voz es la mía y me llamo Patricia Adler. El Economista Podcast.